Nunca pensé que vería a mi propia hija siendo humillada delante de un restaurante lleno de gente. Mucho menos que la madre de su esposo aplaudiría lo que estaba ocurriendo. Aquella noche comenzó como una simple cena familiar. Terminó con una verdad que nadie esperaba, y una decisión que cambiaría para siempre la vida de mi hija. Mi Lamo Elena. Mi hija María tenía 32 años y llevaba 5 años casada con Carlos. Cuando se conocieron, él parecía un hombre amable. Era educado. Tenía un buen trabajo, y durante los primeros meses de su matrimonio, María parecía feliz, pero poco a poco comenzó a cambiar. Dejó de salir con sus amigas, dejó de visitarme con frecuencia, y cada vez que le preguntaba si todo estaba bien, respondía, sí, mamá, solo estoy cansada. Yo sabía que algo no estaba bien. Una madre reconoce ciertas cosas aunque su hija intente esconderlas. Un día encontré a María llorando en mi cocina. ¿Qué pasa? Nada. María. Ella respiró profundamente. Carlos se enoja demasiado. ¿Te ha hecho algo? Negó con la cabeza. No, pero no me miró a los ojos. Le tomé las manos. Nunca tengas miedo de contarme la verdad. Ella finalmente susurró. A veces me humilla delante de su madre. Sentí una punzada en el pecho. ¿Y ella qué hace? María bajó la mirada. Se ríe. Quise ir inmediatamente a hablar con ellos. Pero María me pidió que no lo hiciera. Por favor, mamá, no quiero que las cosas empeoren. Accept. Pero le dije algo que jamás olvidaría. Si alguna vez sientes que estás en peligro, no importa la hora. Mi lamas. Ella asintió. Meses después, Carlos invitó a ambas familias a cenar en un restaurante. Era el cumpleaños de su madre, Teresa. Al principio todo parecía normal. Había música, gente conversando, mesas linas. María estaba sentada junto a Carlos. Yo estaba frente a ellos. Teresa hablaba sobre su hijo como si fuera perfecto. Carlos siempre ha sido un hombre fuerte, decía. María sonrió incómodamente. Entonces llegó la comida. Carlos pidió algo que María no quería. No tengo hambre. Él frunció el ceño. Siempre haces lo mismo. Solo estoy cansada. Te dije que comieras. María intentó ignorarlo, pero Carlos se inclinó hacia ella. No me contradigas delante de mi madre. María respondió en voz baja. No te estoy contradiciendo. Entonces ocurrió. Carlos tomó a María del cabello y tiró de ella. Varias personas voltearon. Mi hija se quedó paralizada. Yo también. Durante un segundo no pude creer lo que estaba viendo. Y entonces escuché a Teresa. Aplaudió. Así se hace. Sentí que la sangre me hervía. Mi levant. No grité. No golpeé a nadie. Simplemente caminé hasta la mesa. Carlos, suelta a mi hija. Él me miró. Esto no es asunto suyo. ¿Cuándo humillas a mi hija delante de mí? Sí lo es. Teresa soltó una risa. Elena, no exageres. Son cosas de matrimonio. La Meyer. ¿Desde cuándo tirar el cabello de una mujer es una cosa de matrimonio? El restaurante quedó en silencio. Carlos intentó justificarse. María me provocó. Me volví hacia mi hija. María, ¿quieres irte conmigo? Ella estaba temblando, pero finalmente asintió. Carlos se levantó. No se va a ninguna parte. Entonces un hombre de otra mesa se acercó. Señor, todo el restaurante vio lo que hizo. Otro cliente también intervino. La seguridad ya viene. Carlos palideció. Un empleado del restaurante llegó acompañado por el gerente. Señor, necesitamos que se calme. Teresa protestó. Es su esposa. El gerente respondió. Precisamente por eso la situación es aún más grave. Carlos intentó marchers. Pero antes de hacerlo, miré a María. No tienes que quedarte aquí. Ella tomó mi mano. Y salimos juntas. En el automóvil, María comenzó a llorar. Perdone, mamá. ¿Por qué me pides perdón? Porque debí escucharte. La abracé. No tienes que disculparte conmigo. Tenía miedo. Lo sé. Pensé que podía cambiar. Le acaricié el cabello. No eres responsable de cambiar a alguien que no quiere cambiar. Aquella noche María se quedó en mi casa. Al día siguiente comenzó a recibir llamadas. Carlos, Teresa, familiars. Algunos decían, dale otra oportunidad. Otros, no destruyas tu matrimonio por un momento de enojo. Pero yo había visto algo que ellos no. Había visto el miedo en los ojos de mi hija. Entonces María me dijo, quiero denunciarlo. La miré. ¿Estás segura? Sí. Por primera vez su voz sonó firme. No quiero volver a vivir así.
Y esa fue la verdadera lección. No necesitábamos vengarnos. Necesitábamos que María recuperara su voz. El incidente del restaurante había sido presenciado por varias personas. Algunos testigos aceptaron declarar. El restaurante conservaba las imágenes de seguridad. María también tenía mensajes antiguos de Carlos. Mensajes donde la insultaba. Mensajes donde la amenazaba con quitarle dinero. Mensajes donde le decía que nadie le creería. Todo quedó documentado. Días después, Carlos apareció frente a mi casa. Quiero hablar con María. Me puse delante de la puerta. Ella decidirá si quiere hablar contigo. Soy su marido. Y ella sigue siendo una persona con derecho a decidir por sí misma. Carlos respiró profundamente. Fue un error. No fue un error. Entonces, ¿qué fue? Lo miré. Una elección. No respondió. Teresa también apareció. Estás destruyendo mi familia. Respondí. No fui yo quien destruyó nada. Ella comenzó a llorar. Carlos ama a María. Entonces debe aprender que amar no significa controlar. Teresa bajó la mirada. Yo solo quería que mi hijo fuera feliz. Y mientras él era feliz, ¿quién pensaba en María? No tuvo respuesta. Pasaron varias semanas. María inició el proceso de separación. Al principio tuvo miedo. Después comenzó a recuperar pequeñas cosas que había perdido. Volvió a ver a sus amigas. Retomó su trabajo. Empezó terapia. Y volvió a reír. Una tarde entró en mi cocina y dijo, «Mamá, ¿sí? Hace meses que no me sentía así. ¿Cómo? Libre. La brace». Meses después llegó el día de la audiencia. Carlos apareció acompañado de su abogado. Teresa también estaba allí. Pero esta vez no había aplausos. No había risas. No había nadie diciendo que aquello era normal. Los registros del restaurante fueron presentados. Los testigos hablaron. Los mensajes fueron revisados. Y la versión de Carlos comenzó a derrumbarse. No porque yo hubiera hecho algo extraordinario, sino porque la verdad tenía pruebas. Al terminar, María salió del edificio. La esperé afuera. ¿Cómo te sientes? Ella respiró profundamente, como si pudiera volver a empezar. Sonríe. Entonces empieza. Carlos intentó acercarse. María. Ella se detuvo. ¿Qué quieres? Solo quiero decirte que lo siento. María lo miró. Acepto tus disculpas. Carlos pareció sorprendido. ¿Entonces volverás? Ella negó con la cabeza. No. ¿Por qué? Porque perdonarte no significa volver a permitir que me hagas daño. Carlos se quedó sin palabras. Teresa se acercó después. Miró a María. Yo también tengo que pedirte perdón. María no respondió inmediatamente. Lo que hice aquella noche estuvo mal. Finalmente María dijo, espero que algún día entiendas por qué. Teresa asintió. Con el tiempo, María reconstruyó su vida. Compró un pequeño apartamento. Lo decoró a su gusto. Volvió a viajar. Y, sobre todo, dejó de pedir permiso para ser feliz. Un día me invitó a cenar. Cuando llegué, vi una mesa perfectamente preparada. María sonrió. Esta vez yo elegí el restaurante. Me reí. Espero que no haya sorpresas. Ninguna. Nos sentamos. Ella levantó su copa. Por empezar de nuevo. Levanté la mía. Por nunca volver a guardar silencio. Aquel día comprendí que darle una lección a alguien no siempre significa enfrentarlo con la misma crueldad. A veces la verdadera lección consiste en quitarle poder que tenía sobre ti. Carlos pensó que podía humillar a María delante de todos. Teresa pensó que podía celebrarlo. Y ambos creyeron que María permanecería callada. Se equivocaron. Porque aquella noche mi hija no solo salió de un restaurante. Salió de una vida basada en el miedo. Y yo no tuve que levantar una mano contra nadie. Solo tuve que levantarme, tomar la mano de mi hija y decirle, vámonos. Y por primera vez en años, María supo que no estaba sola.